izquierda dijo, fui profesora, y eso no le da esa condición. Tengo en la línea, lo cual no quiere decir que no dio las cárceles. Aurelio, si me permite, a la parlamentaria Jennifer Pedraza, que es representante a la Cámara, que es la mujer que hizo las investigaciones sobre la hoja de vida de la ministra de Ciencia y Tecnología. Jennifer, buenos días. Quiero decir, doctora Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, buenos días. Hola Néstor, buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. Todavía no soy doctora, pero sí espero hacer un doctorado en el futuro. Es que como estamos hablando del tema aquí, todo el mundo es doctor. Usted, doctora Jennifer, cuidado que eso hay cuentos. ¿Entiende el mensaje esta mañana de la ministra? ¿Le están dando la razón o le están desmintiendo a usted? Néstor, discúlpame que precisamente me acaba de llegar la doctora, estoy aquí a punto. Listo, perfecto. Me dieron 2 minutos, la doctora me dio 2 minutos para responder ahora sí la pregunta. ¿La cogí en una cita médica, me disculpa? Sí, así es. Vale. En 2 minutos, ¿cómo entiende usted la respuesta esta mañana a sus denuncias de la ministra de Ciencia? La ministra lo que acaba de trinar en ese trino nos da la razón porque efectivamente ni tuvo una vinculación como docente en Harvard, que es lo que ella presenta en su hoja de vida, porque en su hoja de vida duplica su experiencia. Por un lado señala su vinculación postdoctoral, que esa sí es cierta, pero además en la parte de experiencia laboral docente escribe que fue docente de la Universidad de Harvard por 1 año, que es precisamente lo que nos refuta la carta que ella publica. Les quiero contar que la carta que ella publica es la respuesta que me dio Harvard a mí, en donde certifica que la ministra no fue vinculada como docente a Harvard, pero recordemos que esto no solo pasó con Harvard, pasó con la Universidad de Magdalena, que nos envió una carta en donde dice que la experiencia laboral que ella presenta tampoco es real. Lo mismo pasó con la Universidad Nacional Autónoma de México y lo mismo pasó con la Universidad Pontificia Javeriana. Es decir, aquí hay una decisión muy deliberada, muy consciente de la ministra de inflar su experiencia laboral cuando su cargo ni siquiera se lo exige, y esto es un asunto crítico. Jennifer, eso le iba a preguntar. Ella hizo el postdoctorado en Harvard, de eso no hay duda, ¿verdad? De acuerdo, sí. Y yo nunca he puesto eso en duda. Y ser postdoctor en Harvard es una cosa muy meritoria, especialmente pues con el background, con los antecedentes de la ministra. ¿Usted encuentra alguna razón para que ella haya inventado esa experiencia laboral que no tuvo? Pues eso es a mí además lo que me preocupa, porque ya es la segunda vez que en Colombia tenemos un Ministerio de Ciencias que miente o que de alguna manera viola principios éticos, y esto es importante decirlo porque el ministerio debería estar en cabeza de una persona que sea ejemplar en este sentido para docentes, estudiantes, investigadores, y por eso es que no tiene ningún sentido que la ministra mienta en su hoja de vida. Además, teniendo los méritos que ella tiene, que yo nunca he intentado minimizar. Sí, pero pudo pasar, doctora Pedraza, representante, que la ministra Olaya se haya confundido, es decir, que esto no haya sido intencional y que haya sido algo inocente, de pronto confundiendo los roles en Harvard. Pues es que no creo que sea así porque, como les digo, esto ocurrió con otras 4 universidades. Es que para que la experiencia laboral de la ministra fuera real, ella tendría que ser omnipresente porque tendría que haber estado en 3 ciudades al mismo tiempo, en Bogotá, en México, en Magdalena y en Boston. Quería preguntarle, que la experiencia laboral además se solapa. Sí, quería preguntarle sobre eso, sobre el don de la ubicuidad o de la omnipresencia, como usted dice, lo está diciendo aquí, lo dijo también en el Congreso el representante Pedraza. ¿A qué se refiere usted o qué fue lo que encontró en esas 5 solicitudes, 5 universidades a las que usted le preguntó por la experiencia profesional de la ministra de Ciencia Olaya? La Universidad Nacional Autónoma de México nos contesta que la experiencia que reporta la ministra en su hoja de vida no se corresponde con su vinculación como docente de cátedra. Lo mismo pasa con la Universidad de Magdalena, en donde la ministra dictó 12 horas de clase que ella presenta como una vinculación semestral en la Universidad de Magdalena. En el caso de la Universidad Javeriana, la universidad nos dice que la información presentada en su hoja de vida no corresponde con la información que tiene la universidad, pero además la profesora que le habría certificado esa experiencia falsa fue nombrada posteriormente como viceministra. ¿Cómo se llama esa profesora? María Camila Díaz. Pero además, Néstor, y para todo el panel, es que yo entré en este debate no solamente por la hoja de vida de la ministra, sino porque
su gestión ha sido absolutamente negligente. Estuvo de acuerdo con que le recortaran a su cartera el 25%, alegando que la plata de regalías era suficiente, plata que solo ha ejecutado en un 6% en convocatorias absolutamente cuestionadas. O sea que hay una ausencia de liderazgo en el ministerio. No estamos hablando solamente de su hoja de vida, sino de una pésima gestión, y por eso yo creo que la ministra debería renunciar. Esto es un incumplimiento flagrante de una de las promesas del presidente Petro, quien afirmó que financiaría de manera robusta la ciencia y la tecnología, y hasta en el Plan Nacional de Desarrollo se comprometió a asignar un presupuesto para el PIB, un presupuesto para ciencia y tecnología del 0.5% del PIB, y a los 6 meses siguientes le recortan un 25% el presupuesto a la cartera, y la ministra sale a defender esa medida, asfixiando presupuestalmente a su sector. Cuando usted dice que tendría que tener el don de la ubicuidad, ¿en qué línea de tiempo o en qué años presentó la ministra Olaya? Porque le entiendo que dictaba cátedras al tiempo en esas universidades. ¿En qué línea de tiempo se dieron esas cátedras que dice ella haber dictado? Del 2021 al 2022, que además corresponde con el mismo tiempo en la que ella tenía una vinculación como en una estancia postdoctoral en la Universidad de Harvard. Entonces, al mismo tiempo tendría que dictar clase en varias universidades y estar en la Universidad de Harvard haciendo su postdoctorado. Sí, representante Pedraza, usted ha pedido la renuncia de la ministra de Ciencia, pero ¿ha encontrado alguna razón de por qué tan baja la ejecución presupuestal? ¿Ese como uno de los ministerios que menos ha ejecutado? La respuesta de la ministra es muy insuficiente, porque ella dice que está muy amarrado a los calendarios de las universidades, pero la verdad es que las necesidades en materia de ciencia y tecnología son evidentes. Vean, hoy se está cayendo el edificio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, el departamento de farmacia no tienen dónde hacer sus laboratorios porque les tocó cerrar el edificio, porque desde que tembló las grietas se ampliaron en centímetros enteros, y no ha habido ninguna respuesta de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que, por ejemplo, a partir de recursos de regalías se atienda. El director del Museo de Historia Natural y del ICN de la Universidad Nacional buscaron al ministerio para que les apoyara, y lo que les dijeron es que apuradito les mandaban unos estudiantes para que por boletería pudieran recaudar más presupuestos. O sea, aquí estamos hablando de que las necesidades sobran. Nosotros hicimos una encuesta que llenaron decenas de personas de Colombia que tuvieron que salir del país para hacer sus estudios en el exterior, diciendo que no encontraron financiación para sus proyectos de investigación. Y la respuesta de la ministra es que, como antes la plata de regalías se ha ejecutado mal, entonces ella prefiere no ejecutar mucho para que no haya ningún escándalo de corrupción, asfixiar presupuestalmente al sistema para no tener un ministerio eficiente. Por el contrario, ha sido una administración negligente. Y ni siquiera hemos hablado de las denuncias de acoso laboral, Néstor, que sobran en esta institución. Han cambiado 38 veces los cargos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los últimos 11 meses. Así es imposible que exista una consecutividad en la política de ciencia y tecnología. Sobre el tema de las clases me está escribiendo un colombiano que está haciendo un doctorado en Harvard, y me parece que tiene un punto importante, y me dice que en Harvard, y no es un asunto de terminología, pueden tener funciones de instrucción, pero no se consideran parte del cuerpo docente, ¿no? Que es el caso, me parece que es el caso de la ministra, ¿no? Eso es lo que la carta literalmente dice. Por supuesto que una vinculación postdoctoral puede tener diferentes actividades, pero es que, como les digo, en la hoja de vida la ministra pone por un lado su vinculación postdoctoral y por otro lado una vinculación como docente de 1 año en Harvard, cosa que no ha ocurrido. Cosa que no es cierta. Yo hice una especialización fuera de Colombia, y estando en esa universidad en España me ponían a dar unas clases, lo cual no me convertía en profesor de esa universidad. Tal cual, ¿no? Creo que es el mensaje. Pero esa no parece ser innecesario. A mí de todo esto lo verdaderamente importante es que es innecesario que la ministra se haya echado ese carretazo porque tenía los méritos. No lo necesita. No, pero según lo que está diciendo la representante, son varios casos. Con toda la experiencia laboral. La experiencia laboral, sí. Claro. Claro, pero representante, esto no es además un asunto solo de hoja de vida y de títulos. Usted ayer, en esta revelación que hace de cómo está funcionando hoy el Ministerio de Ciencia, dice, ojo a las denuncias de acoso que se están presentando. ¿Cuál fue la que más le impactó? Bueno, lo que más me llamó la atención, discúlpenme, pero ya tengo que dejarles porque acaba de llegar la doctora. Vaya tranquila. Qué pena con ustedes. Le deseo suerte en sus exámenes, doctora Jennifer. Mil gracias, hasta luego. Jennifer Pedraza, porque, Néstor, hablando esas sobre denuncias doctorados que habrá que entrar a revisar con lupa, decía ayer la representante Pedraza, no solo es de un acoso laboral producto de la actividad del cargo, sino que podría estar relacionado ese acoso en que no se ejecute la plata del ministerio, que aquellos funcionarios que quieren ejecutar la plata porque la necesitan
necesitan en la Universidad Nacional, en un instituto, en algunos de los que han levantado la mano a decir aquí se necesita la plata de ciencia y tecnología, los frenan y les dice esa plata no se ejecuta. Miren, Néstor, falsear la hoja de vida es un delito o falsear documentos públicos pues es un delito. Y la pregunta es si lo hace o exagera. Yo creo que más que falsear lo que hace es exagerar realidad aumentada de la ministra. Sí, pero lo hace para cumplir el requisito del cargo. Exagerar es un eufemismo para decir que la ministra no dijo. Lo hace para cumplir el requisito del cargo y la respuesta es no. No hay requisitos en porque el la cargo. Señora, no, para ser ministro se necesita simplemente ser bachiller, basta con eso. Colombiano y mayor de no está 25 bien, de años. todas Y maneras no mayor está de bien. 25 años, pero la pregunta es, ¿lo necesitaba? Claramente lo necesitaba. No, pues claro. Tiene mérito siendo postdoctorada en Harvard, yo creo que es una vieja meritoria, Sí, pero claramente su gestión no es buena, como lo dice la representante Pedraza, y claramente, pues la embarró enormemente poniendo cosas que no son, especialmente si ella es la llamada a ser ejemplo en materia de ciencia, en materia de investigación, en materia de la academia. Termina siendo casi paradójico que la ministra de Ciencia y Tecnología cometa un error. Pero además un lapsus de con una experiencia, Claro, con una carrera académica tan importante, porque es que no todo el mundo logra llegar a un doctorado y menos a un postdoctorado. Si dice ¿para qué aumentar? El presidente de la República como ministra de Ciencia nombra a una postdoctora de Harvard. Basta, perfecto. Punto. Sí. No, ya eso es bastante. No, claro. Muchísimo. O sea, ser postdoctor ya es un mérito inmenso. Ser postdoctor y ser postdoctor en Harvard no necesitaba la ministra echarse el cuento de que había sido profesora de Harvard. Es decir, de toda la hoja de vida es lo que menos me descresta. Pero la ministra comete el error pues de falsear. Pero esa es una tendencia que hay ahora, ¿no? De todo el mundo decir, no, yo estudié en tal parte, no sé qué otra parte. Porque ha habido casos. Sí, cero y van dos. Y no tiene sentido. La gente que viene a Blue y que pasa por la cabina de Blue no puede decir no es que periodista, ¿no? Yo estuve en Blue y allá no, a eso mí no es me han carreta. graduado todavía. Muy bien. Pero adicionalmente por el tema de ejemplo, la gestión, el tema de la gestión sí me parece que es muy grave, porque es que la falta de ejecución de recursos y aceptar el recorte presupuestal del ministerio cuando había una promesa contraria Eso de sí la es un campaña, ese es un pues tema diferente. De muy acuerdo. grave. Claro, pero es que sí, como ustedes están diciendo, era totalmente innecesario y es lastimoso que esto haya pasado, pero lo que sí hay que destacar es la labor de la representante Jennifer Pedraza, ¿no? Para eso son los congresistas, para hacer esa tarea que hizo la representante, para indagar, para preguntar, para cuestionar y para encontrar eventuales irregularidades. Así que yo sí creo que así como criticamos tanto al Congreso porque con merecimientos, digamos, también tenemos que aplaudir actitudes como la de la representante Jennifer. Pero lo de Jennifer, por ahí, señor Aurelio. Sí, pero lo de Jennifer no es contra Petro, ¿no? Es, como dijo en su palabra, porque la ministra no cumple los objetivos que Petro ha trazado, porque no ejecuta. Yo diría que incluso las cosas de ejecución y las cosas de la lentitud en el trabajo que está haciendo la ministra, casi que es peor que ese arrimado que le hizo a la hoja de vida para quedar de profesora. Sí, yo creo que me parece que el sentido de lo primero es más importante que lo segundo. En segundos vienen los deportes, en segundos la historia a propósito del